Estará bien como cristianos que pertenezcamos a un grupo político. Acompáñanos en nuestro estudio, que vamos a tratar de repasar la Biblia y afianzar nuestra posición en la Biblia. Empezamos primeramente definiendo que en toda la historia, desde el momento que se introdujo el pecado en el universo, la humanidad se dividió en dos grandes grupos. Unos que adoran a Dios y otros que no lo adoran a Dios como Él quiere que lo adoren. Es por eso que hasta ahora nosotros podemos encontrar tanto a los cristianos como a los mundanos. Son dos mundos diferentes, dos grupos muy distintos, muy opuestos el uno del otro. Pero a través de toda la historia, Dios siempre ha guiado a su pueblo para poder orientarlos y qué posición deben tomar frente a este tipo de problemas en la cual estamos viviendo con relación a la política. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le dijo en el antaño, según Éxodo capítulo 34, el versículo 12 en adelante, lo dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios le dio una ordenanza muy específica y muy clara para que el pueblo pueda evitar el hacer una alianza con cualquier grupo político o con cualquier pueblo de aquel entonces. ¿Dios nos sigue guiando hasta ahora? Pues claro que Dios nos sigue guiando. Dios ha dejado establecido para el pueblo de hoy, para el pueblo cristiano, también el mismo mandamiento, que ellos no tienen que hacer alianza con grupos políticos, y está registrado en el capítulo 6, el versículo 14 de 2 de Corintios, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Querido amigo, querido hermano, Dios clasifica nuevamente aquí a los dos grupos de la cual venimos hablando. Dice que unos practican la justicia, pero otros no practican la injusticia, al cual lo llama como injustos. Unos viven en la luz y los otros viven en las tinieblas. Unos son de Cristo y otros son de Belial. Unos son creyentes y los otros son incrédulos. Son dos grupos, querido amigo, que nos estás viendo. Solamente dos grupos existen en este mundo: los cristianos y los no cristianos. Entonces Dios guía a su pueblo y dice: no os unáis en yugo desigual. Este texto, más que el matrimonio, habla de alianzas políticas. Mira lo que dice el comentario con relación a este texto. En el segundo tomo de Mensajes Selectos, página 139. La orden del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en que las partes sean en íntima vinculación y que requiera armonía de espíritu y de acción. El texto que acabamos de leer no solamente se refiere al matrimonio, sino a cualquier alianza donde los dos grupos que se unen tengan un solo espíritu, una sola meta, un solo proyecto en su plan. Entonces, si tú te involucras en la política, no vas a concordar, porque ellos tienen una forma de vivir, ellos tienen unos costumbres que ellos pueden practicar, pero tú como hijo de Dios estás limitado a hacerlo. ¿Y por qué no podemos hacer alianza política? Mejor dicho, ¿cuándo hacemos alianza política para poder evitarlo? Cuando una persona hace alianza política es cuando está colaborando en sus campañas, en sus mítines que realizan en diferentes lugares. Él está ahí avivando, él está ahí animando, él les está influenciando a la gente a que vayan a colaborar, a que puedan emitir su voto en favor de ese partido político. Es ahí donde nosotros nos estamos mezclando también con la política. Incluso y mucho más cuando nosotros mismos le damos nuestro voto a dicho partido. Cuando la iglesia muchas veces se compromete en conjunto a apoyar a un partido político, pues nos estamos mezclando con la política que no es de Cristo. La política es terrenal, es de acá, de este mundo, y nosotros pertenecemos a un mundo distinto, a un pueblo que pertenece a nuestro Padre Celestial. Ese grupo distinto
son todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón y le sirven guardando todos sus mandamientos.